profesor, disculpe. Y eso, por ejemplo, de lo que usted nos comenta, ¿no? ¿Usted cree a raíz de que surge todos esos inconvenientes o, bueno, las huelgas, etcétera, por un mal manejo de interesados? Buena, buen punto. ¿Qué sucede? Es un mal manejo de interesados, pero también es una explotación del recurso de creatividad. Al tener tantos productos en simultáneo que crear, los creativos de diseño y de desarrollo han tenido muchos contratiempos. Eso ha hecho de que les falte manos para hacer bien las cosas. Eso impactó en generar productos no tan buenos y por lo tanto generar pocas ventas. Al generar pocas ventas, ingresa poco dinero y se vuelve menos rentable el negocio, se pierde dinero y por lo tanto se despiden gente. Entonces es como un círculo vicioso. Entonces, allí el problema fue la estrategia. La estrategia era aquí llenar a la gente, aquí llenar a la gente con series para que vean Disney, ¿no? Para que se queden con la plataforma de Disney. La plataforma de Disney era, digamos, la nueva apuesta que se habían lanzado en el tema audiovisual. Pero el error fue en centrarse en cantidad y no en calidad. El mismo error que ha cometido Netflix, ¿no? Netflix ha cometido el mismo error, saca un montón de series, pero de calidad, monce, ¿no? Entonces, la gente termina comprando Netflix solo cuando va a salir algo importante, algo interesante. Después de eso, ya no. Entonces, ante esa situación, nos podemos darnos cuenta de cómo si tú realmente conoces y aprendes de proyectos, terminas trabajando en rubros así, que son emocionantes, porque de verdad es algo emocionante tener una situación así. ¿Cómo resuelves que estás a cargo de una empresa multinacional? ¿Cómo resuelves la pérdida de tantos millones de dólares con una huelga laboral? Es más, Bob Iger ya negoció con los escritores y, y no les ha querido aceptar varias cosas, condiciones. Esto me trae recuerdos, no de Vietnam, sino de Japón, porque Japón, este, tiene a los famosos, no yakuza, chicos, yakuzas no, tiene a los famosos, este, ¿cómo se llaman a los que hacen los animes? ¿Cómo se llaman? Los mangakas, ¿no? Tienen famosos los mangakas, ¿cierto? Bien. Y estas personas, los que hacen los que dibujan esto, los mangas, los animes, terminan siendo muy mal pagados y explotados al mango. Por eso es que con el transcurrir de los tiempos, los animes han tenido, pasaron así, hasta los 90 eh, la creatividad y los animes iban así, ¿no? Pero de los 90 en adelante, la creatividad fue disminuyendo. Y no digo que no hayan buenos animes hoy por hoy, siguen saliendo, pero cada vez menos. La mayoría ya terminan siendo genéricos. Ponen monitas, ponen monitas, le ponen cosas kawaii, les ponen cosas como para que la gente de Japón compre y consuma porque es lo que ven. Es como para nosotros nos ponen a Nicola Porchela, ya está, consumimos, ya está igualito. Ellos ponen cosas así para que los japoneses consuman. Su Yamete Kudasai, ya esas cosas, ¿no? Ya, entonces, este, y esto trae consigo que nuevamente en Japón se pierda, digamos, este rubro es muy, aparte de ser poco rentable por los animadores, para los animadores, este, terminamos teniendo cada vez menos años, menos animadores. Por eso es que Japón ahora está buscando animadores de otros países. Y no es el único que está haciendo lo mismo. Corea del Sur, que también planteó una estrategia de impactar en el mercado global con su cultura, este, al día de hoy ya se le acabaron los coreanitos. Ustedes saben que los coreanos son famosos por sus K-pops. Ya no hay de dónde sacar ya. Ya se acabaron hasta el último coreano del pueblo más recóndito, se lo acabaron. Ya no tienen coreanos. Entonces, ¿qué han ido? Han ido a los otros países a buscar para unirlos a sus K-pops. Porque sus K-pops también
Han sido muchas veces denunciados por ser explotadores, pero ellos, chicos, la explotación de ellos no es como la explotación peruana. O sea, en la explotación peruana yo puedo entender que alguien se queje por ciertos maltratos, cosas, ¿no? Pero lo de ellos sí es explotación, explotación. Oye, literalmente no pueden tener enamorado o enamorada. No pueden ver a sus familiares más que una vez a la semana y como 5 horas. Trabajan 17 a 18 horas al día. 6 horas duermen. Y eso es lo normal. En tiempos de práctica duermen 4 horas. Todo el día bailan. Tienen que pesar como máximo 50 kilos. Dime, ¿tú te imaginas en a quién no le gusta comer rico? ¿Tú te imaginas de comer ensaladitas todos los días? Yo me muero. Yo sé que puede haber por acá alguien que sea vegetariano, pero los vegetarianos no viven de ensaladas, ¿sí o no? Sí, es cultural, es correcto, pero lo que ellos hacen ya es un nivel de, es que la belleza en Asia se mide por la delgadez, ¿bien? Porque se sobreentiende que si estás delgado estás sano, pero lo de los K-Pops, al ser idols, tienen que tener una delgadez extrema, a tal punto que prácticamente al día comen pues que una papa, una ensalada, y eso es todo. Eso es todo. Por eso es que los K-Pops y los idols no duran más de los 20, 21 años. Después de eso sale un nuevo grupo, y así, así, ocurre y ocurre. Entonces, en el mundo de animación y el mundo de audiovisuales es muy interesante. Chicos, mil disculpas que se haya cortado el Zoom así de pronto, como les comenté al inicio de la clase, he tenido un problema con la cuenta del Zoom. Este, lo voy a solucionar, no se preocupen, pero para esta sesión posiblemente se va a cortar nuevamente de aquí a unos 40, 50 minutos y voy a tener que pasar un link más. Mil disculpas. Bien, continuemos. Entonces, de, estábamos hablando de la empresa Disney, estábamos hablando de esta parte, estábamos hablando de lo que era el portafolio, ¿no? Y ahora hablemos sobre cómo los proyectos y las operaciones se conectan, ¿no? ¿Cómo se conectan los proyectos y las operaciones? Chicos, vamos a ir acá. Nosotros sabemos que un proyecto es único, implica un esfuerzo si es temporal, ¿bien? Pero las operaciones no tienen por qué tener fin. Sí, Alexander está levantando la mano. Sí, dime, Alexander. Buenas noches, profesor. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, perfecto. ¿Qué tal? Sí, tenía una duda con respecto a lo que había mencionado de proyecto, programa y portafolio. Uno engloba a otro, es decir, lo más bajo, lo más básico sería proyecto, luego iría a programa y luego a continuación portafolio. ¿Es así Perf- o cómo sería? Es correcto, tal cual lo has mencionado. Y ahora le Sí, podemos añadir que hay programas que incluyen, que agrupan programas y hay portafolios que agrupan portafolios. sí, justo más que nada eso iba mi duda, porque ahí en la definición, por ejemplo, de qué es un programa decía proyectos y luego mencionaba programas secundarios. De igual manera con portafolio que decía portafolio y portafolios secundarios también. O sea, Correcto. va en ese orden de jerarquía y Sí, a la vez un programa puede tener subprogramas. exacto. Ah, ok, ok. Por ejemplo, puede ser así, ¿no? Que un portafolio incluya portafolios, portafolio A, portafolio B, y que el portafolio A tenga programa A, programa A2, programa A3, que el programa A tenga un subprograma y que el subprograma tenga proyectos. Y puede darse el caso, incluso, que en una empresa hayan proyectos que no pertenezcan a ningún portafolio, a ningún programa o a ningún subprograma. Eso pasa cuando son proyectos muy grandes o no tienen ninguna conexión con ningún de los otros portafolios o programas. Pero puede darse el caso. Bien. Ahora, los proyectos pueden tener subproyectos también, claro, ¿no? Que terminan siendo al final de cuentas un proyecto. Sí, Oscar. Profesor, buenas noches. Una consulta. O una pregunta relacionada a esto, cuando
tenemos algún tipo de empresa, organización, y alguien te pide el programa de tus proyectos. O sea, ¿qué información se le brinda? O sea, el nombre de los proyectos que está dentro del programa, las características o cómo así. Qué buena pregunta, Oscar. Si, por ejemplo, alguien te solicita información de tu programa, lo que le vas a compartir es tu cartera de proyectos que están dentro del programa. Estamos hablando que si tienes, por ejemplo, este, 7 proyectos dentro de tu programa, le vas a compartir los 7 proyectos. Pero acá viene lo interesante. Tú solo le vas a poder compartir la información que se te ha compartido a ti. ¿Por qué? Porque tú no eres el director de los proyectos individualmente, solo eres el director del programa. Entonces lo que tú vas a compartir es un informe de estatus. Y el informe del estatus lo obtienes de la información que te brindan los directores de proyecto. Entonces, si en un proyecto te dicen que está bien o está mal, eso tú lo vas a compartir. Ahora, tú desde director de programa lo que sí puedes hacer es mencionar cuáles son las estrategias que tú tienes para compartir y hacer eficientes los recursos. Por eso es que un director de programa tiene que tener experiencia. La única forma de que realmente una persona pueda dar sugerencias a un director de proyectos de cómo compartir recursos es teniendo experiencia. O sea, a menos que seas una persona muy talentosa, que puede pasar, si no tienes la experiencia, entonces no vas a tener no vas a tener herramientas, ¿no? Como para poder sugerir este tal recurso hay que compartir por aquí o por allá. Y es por eso que esa estrategia sí es parte de tus funciones y sí lo puedes compartir, digamos, al cliente o al stakeholder que está interesado en la información que estás compartiendo, que estás solicitando, ¿no? Sí, por ahí Oscar y Alexander, ¿logré responder sus dudas? Sí, profesor, para mí todo claro. Perfecto, Ok, profesor. Ujú. excelente, muy bien. Entonces, si alguien tiene alguna duda más del proyecto Programa Portafolio, por favor me la menciona. Mientras voy respondiendo a la duda de Juliana, Juliana nos dice, ¿cómo sería un subprograma o un subproyecto? Un subprograma o un subproyecto es un programa o es un proyecto, pero más pequeño. Es decir, el programa puede incluir, por ejemplo, un programa puede incluir 5 proyectos. Bien. Podría darse el caso que uno de esos 5 proyectos sea bien grande, tan grande que podríamos dividirlo en varios proyectos. Pero para hacer una gestión eficiente, decidimos no dividirlo, sino simplemente gestionarlo dentro de un solo proyecto, dentro de un programa. Por el otro lado, si es que sí decidimos subdividirlo, podemos generar subproyectos. Podemos generar 3, 4 o 5 subproyectos que terminan siendo los proyectos dentro del proyecto grande, pero más pequeños. Y al final de cuentas se hace la misma gestión, ese mismo concepto, es un subproyecto, es un proyecto, pero más pequeño, que está dentro de un proyecto grande. Sí, te escucho, Diana. Ya, profesor, es como, por ejemplo, cuando uno, no, bueno, con una obra, ¿no? Tú tienes una obra y tienes, por ejemplo, movimiento de tierra, etcétera, etcétera. Y tú, a lo mejor, bueno, ves que no tiene o es un inconveniente, ¿no? Como nos pasó en una obra, y mejor tú contratas, a una contrata, valga la redundancia, que haga, por ejemplo, el tema del pintado, el tema del movimiento de tierra, y ellos te entregan ya con un resultado. Eso sería un subproyecto. Sí, porque estaría dentro de un proyecto grande, ¿cierto? Ajá. Correcto, Sino que sería un por un motivo, subproyecto. una razón, ya no lo haces tú como ejecutor, sino que contratas a alguien para que lo También haga. puede ser que ya no lo haga alguien de tu equipo, sino que has contratado para alguien externo, pero termina estando dentro igual del proyecto grande. Ujú, claro. Ah, ya, entiendo. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿No? Pero ahí depende mucho la perspectiva desde donde lo mires. ¿Sí? Eh, sí, te escuchamos, Franco. Vamos, escuchamos, cuéntanos tu perspectiva. Claro, o sea, yo noto de que, o sea, un proyecto es como la unidad mínima de, de la cual nosotros medimos este esfuerzo temporal, ¿no? Podría ser este tema del pintado que habla Juliana, ¿no? Podría ser tal vez el pintado de la, no sé, de la zona A del almacén, ¿no? Del área
De ahí tenemos el pintado de la zona B, el pintado de la zona C, el pintado de la zona D. Bueno, esos vendrían a ser 4 proyectos, pero los 4 pintados vendrían a ser tal vez el programa, ¿no? Como conjunto, ¿no? Y tal vez ese es el almacén uno, ¿no? Y si hablamos de los 3 almacenes que tal vez tengamos en nuestra fábrica, ya estamos hablando ya del portafolio, ¿no? Pero si nosotros vemos desde la perspectiva, tal vez desde toda la empresa, tal vez para toda la empresa no vendría a ser un portafolio, sino que vendría a ser solamente, eh, toda la empresa tal vez no tiene una sola fábrica, sino tiene 2 o 3 o 4 fábricas, ¿no? Entonces vendría a ser solamente un programa para la empresa, el pintado de esa fábrica, ¿no? Y el portafolio ya vendría a ser el pintado de todas sus fábricas, ¿no? Entonces, siento mucho que depende de la perspectiva desde dónde estés mirando. Entonces, depende de eso, es si nosotros lo vamos a considerar un portafolio, si lo vamos a considerar un programa. Entonces, ahí hay que, creo que leer bien el contexto antes de poder definir si es portafolio o programa. Es un muy buen aporte que mencionas, Franco, porque tiene que ver mucho con la perspectiva. Por eso que casi siempre en las empresas medianas o grandes, quien termina definiendo esa perspectiva es la PMO. Y son los lineamientos que se tienen que tener en cuenta a la hora de armar un proyecto, un programa y un portafolio, para que no choquen estas perspectivas que pueden ocurrir a través, no, esto me parece un proyecto, no, esto no me parece un programa, ¿no? Entonces, genial, muy buen aporte. Carlos, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta ahorita que están hablando de programas, proyectos. El, también yo al menos ahorita me estoy confundiendo un poco con actividades, ¿no? ¿Cómo sería una diferenciación más exacta, de acuerdo, con respecto a las actividades sobre todo, ¿no? Perfecto, muy buena pregunta, Carlos. Bien, una actividad es una acción, ¿ok? Por ejemplo, dictar una clase es una actividad. El entrenamiento, todo el curso completo es el proyecto. Dentro de un proyecto van a haber muchas actividades. La confusión está tal vez en que podría darse el caso particular que una actividad sea tan grande que pueda tratarse como un proyecto, pero son casos excepcionales. La mayoría de las actividades son pequeñas y se gestionan solo en acciones. Entonces, una actividad es una acción que tiene un inicio, tiene un fin y al terminar da un resultado, pero no necesita ser un resultado único. Tampoco necesita este, tampoco necesita la lógica de armar un acta de constitución. O sea, para una actividad no se arma un acta de constitución, para una actividad no se arma un lineamiento de trabajo, beneficios, etcétera, ¿no? Eso sea un presupuesto, ¿no? Eso se arma para un proyecto. Entonces ahí estaría la diferencia. Entonces, si yo te dijera, por ejemplo, Carlos, para ti, leer el PMBOK de la séptima edición es una actividad, ¿cierto? Y, pero también puede ser un proyecto, ¿no? Podría ser un pequeño proyecto de leer todo el libro. Entonces, si yo te digo leer el capítulo 1 del PMBOK de la séptima edición, ahí sí lo tomarías como un proyecto o como una actividad. Yo creo que de acuerdo a la complejidad, ¿no? Yo pienso que para mí podría ser algún tipo de proyecto, ¿no? Proyecto corto de repente. No estoy tan acostumbrado a eso. Ok, esa es una muy buena apreciación, porque también depende mucho de exactamente la experiencia y las variables del entorno y los factores ambientales en los que te encuentres. Porque sí, podríamos tomar como proyecto la lectura del capítulo 2 o 3 o 1 del PMBOK de la séptima edición, pero sería un proyecto chiquitito, ¿no? Y ahí te vas dando cuenta que todo depende del esfuerzo que quieras hacer, porque si tú quieres hacer un proyecto de eso, tendrías que hacer un acta de constitución, tendrías que hacer un cronograma de lectura del capítulo 1. Entonces te vas dando cuenta que mientras más bajes, eh, mientras más bajes, no necesariamente vas a querer hacer un proyecto cada cosa. Hay cosas que simplemente las vas a querer mantener como actividades nada más. Tal vez para ti sea más sencillo hacer que el libro sea el proyecto, la lectura del libro, y las actividades sean leer cada capítulo. ¿Sí? ¿Se entendió mejor?
Sí entiendo. Creo que bajo ese punto, creo que el, el común sería la complejidad que podemos darle nosotros a la actividad. No sé si estoy tomándolo bien. Perdona, me estaba compartiendo el link a una alumna que no lo vio en el grupo. Sí, tiene que ver con la complejidad. Tiene que ver con la complejidad, tal cual. Eh, Mientras más complejo sea la situación, posiblemente vaya a querer hacer gestionarlo como un proyecto. Y esta lógica de complejidad se utiliza mucho cuando hablamos del alcance, cuando definimos una EDT. Entonces, yo voy a lanzar, por ejemplo, algunas preguntas y quiero que me digan si es un proyecto o una actividad, ¿ok? Por favor, si es un proyecto, este, si es un proyecto, ponen uno. No, ni si es un proyecto, le ponen P de proyecto. Y si es una actividad, le ponen A. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda antes de jugar? ¿Alguna duda más por ahí? No, ya, ok. Gracias, Rosario. Entonces, bien. Empiezo con el nivel básico, nivel sencillo, ¿sí? Eh, Portafolio que era B, ¿no? ya. No, no, si es un proyecto o actividad. Si es Ah, proyecto ya, es P, si es actividad A. ya. Solo proyecto y actividad. Sencillo, beber un Monster, ¿será un proyecto o una actividad? Muy bien, una actividad. Excelente. Eh, Crear un bingo. Muy bien. ¿Sería proyecto o actividad? Nada más. Proyecto o actividad. Solo esos dos nada más. Todavía no estamos involucrando portafolios o programas. Bien. Muy bien. Ya. Eh, Hacer una apoyada para la salud de un amigo. Bien. Si vamos a hacer una apoyada, podemos gestionarlo como un proyecto. Pero también se puede gestionar como una actividad, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Los dos son posibles. Y acá viene el punto. ¿Será necesario hacer un cronograma, un presupuesto para una apoyada? ¿Verdadero o falso? Y ahí es donde nos damos cuenta que sí es necesario. Pero la pregunta es, ¿qué tanta cabeza o qué tanta energía y documentación le vas a involucrar? ¿Será necesario armarte todo un Excel, un Power BI, no sé, pues un Primavera MS Project para hacer una apoyada? No, ¿no? A menos que sea la apoyada del siglo, pues, ¿no? A menos que, no sé, pues que hagas una apoyada donde vas a invitar a 10.000 personas. Entonces, ¿de qué dependerá siempre? Del alcance. Nuevamente hablamos de la complejidad. Perfecto, subamos. Disculpe, Sí, sí, profe, Carlos. ahí sería un ejemplo, creo que como la chocolatada de sideral, pero yo pienso que el alcance, ¿en qué sentido? En la magnitud, porque el alcance, o cómo podríamos definir ahí, porque al fin el fin es el mismo, ¿no? O sea, es dar una chocolatada, solo que en este caso está abarcando a más gente o más Es público. la chocolatada, la chocolatada de Sideral. Espérate un segundo ya. La chocolatada de Sideral es el ejemplo más perfecto que has podido elegir, Carlos. Qué bueno que lo has invocado. Vamos a compartir para las personas que no saben de qué estamos hablando, qué significa la chocolatada de Sideral, ¿sí? ¿Ok? Y vamos a ver exactamente qué pasó, qué pasó con la chocolatada de Sideral y por qué pasó lo que pasó. ¿Bien? Vamos a poner acá chocolatada de Sideral. No, obviamente no vamos a escuchar un video o algo así, eso lo puedes ir a ver por tu propia cuenta. Voy a ponerle en silencio, ¿ya? Bien, bien, yo creo que ya se puede ver ya. La chocolatada de Sideral fue un evento benéfico para unos niños en el distrito de Cono Norte, por Comas aproximadamente, entre Comas y Los Olivos, donde se buscó beneficiar a los niños con chocolates, con juguetes, lo que se hace en Navidad, ¿no? Ayudar a los niños. Pero Sideral es un streamer peruano conocidísimo, ¿bien? Es recontra conocido. eh, y su mayoría de fanáticos suelen llamarse los dibujitos o la Beba Army. No digo que sean malas personas, ¿ah?
sino que digamos que en su mayoría son jóvenes, son chicos de 14, 13 a 20 años, chibolitos, ¿no? Entonces, suelen ser fácilmente manipulables. Basta con que haya uno o dos personas que quieran llevar la broma o la chacota a un nivel mayor para que sigan o persigan a las otras personas. Entonces, ¿qué pasó ese día en la chocolatada? Pasó que unos dos o tres desadaptados, sí son porque son desadaptados, rompieron las rejas del parque y entraron corriendo como si fuese un juego de Left 4 Dead, donde corres por tu vida. Y mientras corrían, los niños todos asustados, chapando su panetón con su chocolatada, pensando que se les iban a quitar. Y ya cuando entraron al evento, se empezaron a arrojar sillas, ¿ya? Literalmente se arrojaban sillas, ¿bien? O sea, ahí ya están dentro, ¿no? Pero en realidad, ahí ya entraron, ¿no? Ahí ya ocurrió ahí ya entraron, ¿no? O sea, ahí entraron, ahí están corriendo, ahí entraron, mira, ahí entran los dibujitos, el tombo no puede hacer nada, el policía no puede hacer nada, ¿qué va a poder hacer el policía algo ahí, no? Eso está solito, ¿no? Entonces, no es que sean malas personas, son nuestros compatriotas, puede ser que alguno de ustedes haya estado incluso en la chocolatada, ¿bien? Este, lo que pasa es que no hubo una gestión de proyectos. ¿Qué faltó aquí? Gestión. ¿Por qué? ¿Por qué faltó gestión? Si se sabe que se va a regalar a niños y se sabe que lo está haciendo un streamer que es recontra conocido y que por todas las redes sociales la gente está avisando que va a ir, tú te programas para recibir a las personas. Te organizas, pides seguridad, pides un espacio para que venga la gente adulta y puedan estar allí, puedan compartir, puedes incluso hacer que participe, o sea, puedes hacer que el interesado se involucre más y salga un evento más bonito. Enrejándolos nada más no generas necesariamente lo mejor, ¿no? Entonces, se sigue esperando la chocolatada 2020. Se sigue esperando una chocolatada terrible lo que pasará si ocurre otra chocolatada, ¿no? Es más, la vez pasada fueron a su casa, imagínate, ¿no? Estaban afuera de su casa esperando que salga, ¿no? No, la gente es increíble, ¿no? Entonces, faltó una gestión ahí. Faltó una gestión de riesgos. ¿Bien? Entonces ahí el de seguridad creo que está intentando hacer algo. ¿Qué va a hacer el de seguridad ahí con tantas personas? ¿No? ¿Qué hace ahí cómo se llama la Pantera? La Pantera, ¿qué hace ahí la Pantera, señores? Él es el Sport Boys, ¿ya? Y ahí está la gente, miren. Eso es lo que pasa cuando cuando una actividad se vuelve proyecto y se gestiona como actividad, tal cual. Porque una pollada o una chocolatada se puede tratar como una actividad. Pero si llega a niveles altísimos y lo sigues gestionando como una actividad, ya estás funado, funastes. GG well play. Te conviertes en Bolivia en las eliminatorias. Ya fuiste. Te va a pasar esto. No te digo que te van a llegar un montón de la Beba Army a romper tu local, pero vas a tener descontrol total. Encima era pandemia, ¿se acuerdan? Toda la gente estaba con sus tapabocas. Imagínate. Bien, creo que es el mejor ejemplo posible que hemos podido utilizar para demostrar de cómo una actividad que se convierte en proyecto, si se gestiona como actividad, está destinado al fracaso. Bien, creo que ahí quedó un poco más claro, ¿cierto? ¿Quedó más claro, cierto? ¿Sí? Vamos a leer un poquito más los comentarios. Bien. Sí, profesor, pero de acuerdo al alcance, exactamente cuando usted dijo que cambió el alcance, no sé en qué forma, ¿no? O cómo lo podría explicar. El alcance, que lo vamos a ver en un ratito, es todo y solo lo que tienes que ver en el proyecto. Entonces, si involucras cosas o permites que pasen cosas que no están dentro del alcance, tu proyecto se va a distorsionar. Me explico. En este evento de la chocolatada solamente se buscaba dar regalos a niños y chocolate. Pero había un stakeholder importante. Si no se le tenía en cuenta, podía haber nuevamente un fracaso. Entonces, allí se debió de haber decidido. O aumentamos el alcance o dejamos que pase lo que tenga que pasar.
decidieron lo segundo. Entonces, no significa que nunca hay que aumentar el alcance, sino que hay que adecuarnos a la realidad. Bien. Entonces, el alcance es lo que tú te comprometes a cumplir. Tú te comprometes. Hay veces en los cuales nos comprometemos en proyectos, en alcance, que no deberíamos de haber hecho más, pero lo hacemos y nos vamos contra la calle, ¿no? Nos damos un tortazo con la puerta, ¿no? Entonces, depende mucho de tu definición del alcance. El alcance es uno de los elementos más importantes en un proyecto. Por no decir, está en el top 3, aparte del presupuesto y el cronograma, que son, digamos, es el trío más importante de variables a tener en cuenta, ¿no? El tiempo, el presupuesto y el alcance. Porque puedes tener el mayor dinero del mundo, el mayor tiempo del mundo, pero si no cuentas con una buena definición de alcance, te puedes ir patas para arriba. Yo he visto profesionales que por creer que tienen una alta capacidad de gestión, aumentan y aumentan el alcance y al final terminan presentando algo inconcluso, ¿no? A eso se le llama embellecer con oro tu proyecto. Y tenemos que tener mucho cuidado con el embellecimiento del proyecto. Porque si hacemos o terminamos prometiendo cosas que al final no se cumplen, aparte que el proyecto fracasa, tu palabra fracasa. Entonces, y en dirección de proyectos, chicos, es muy importante nuestra palabra, es muy importante este, lo que nosotros nos comprometemos. Hay que cuidar muchísimo ese elemento. Bien, entonces, todo siempre dependerá de qué tan grande sea la actividad y el proyecto, ¿no? Si es una actividad chiquita, no es necesario tratarla como proyecto. Pero si es una actividad que termina convirtiéndose como la chocolatada de Sideral, en el Perú pasan unas cosas, pero increíbles, de verdad. Es como si hubiésemos creado un país que fuese un XD, como si fuese un país donde las risas nunca van a faltar. Las risas nunca van a faltar. Si tú ves en YouTube y buscas cosas de Perú, te vas a reír, pero, o sea, siempre hay algo que reírse. Siempre hay algo. Alto al crimen también. Sí, o sea, literalmente. Es como si como si hubiésemos usado como defensa la risa ante tanta desgracia, ¿no? Yo no digo que estemos en un mal país. Pienso que estamos mejorando, pero estamos estancados hace 5 años. Desde que PPK y Keiko se pelearon, desde allí, desde ese evento canónico, que Keiko no ganó las elecciones, el país se paralizó y entró en una crisis política terrible. El país está completamente ahí bien fastidiado, ¿no? Ya Keiko se arrepintió muy tarde, sí, porque literalmente, chicos, Pedro Castillo existe por Keiko. Pedro Castillo nunca en su vida hubiese llegado a ser presidente si Keiko no lo hubiese creado. Keiko creó a Pedro Castillo para perjudicar a lo que era el Ministerio de Educación en ese entonces. Y él termina siendo el presidente y le termina ganando las elecciones. Es increíble cómo la vida te golpea con el karma. Y al final nosotros somos los perjudicados. Nosotros somos los perjudicados porque en política macroeconómica estamos muy bien, pero en la microeconómica. Entonces, eh, como país, hay muchas cosas que hay que cambiar. Podríamos ser una potencia si lo quisiéramos, en todo, en fútbol, en todo, en cualquier cosa. Si nos lo proponemos y hacemos las cosas de manera organizadas, gestionadas. Ruiz Díaz, ¿no? Pobre Ruiz Díaz. Pobre Ruiz Díaz, ¿no? Exacto, Jenner. Existe el potencial. Perú es un país de potencialidades, este, pero se desaprovecha por una mala gestión política. Una mala gestión política, mala alimentación, mala educación, y ese es un caldo de cultivo para que se pierda en el transcurso del tiempo los talentos. De verdad que como, como país estamos en una geopolíticamente posicionados, estamos en Sudamérica, en el medio, estamos muy bien posicionados. Vamos a tener el puerto de Chancay. Literalmente, eso va a hacer que aumente trabajo,
bajen los productos de importación y de exportación. Tenemos, exacto, Alexander, a nivel de producción de energía tenemos energía térmica, hidráulica y hasta tenemos el gas natural. Los bolivianos se acaban de acabar su gas natural. Ellos tenían gas de sobra y ya declararon que el 2029, acá 5 años, 6 años casi, se les acaba el gas. Se acabaron el gas. Es increíble, ¿no? Entonces, por eso es que yo les pido a ustedes, que van a dirigir proyectos cada vez con el tiempo más grandes, que hagan las cosas bien. La única forma de cambiar el país es que desde adentro, como personas, como profesionales de donde trabajemos, hagamos las cosas bien. Va a llegar el momento que vamos a ser tantas personas de distintas áreas y rubros empujando, que cuando llegue un líder correcto y quiera cambiar las cosas políticamente, toda esta gente va a sumar. Porque si ahorita ponemos a un líder capaz, pero no tiene el equipo que lo soporte, no va a hacerlo. Puedes poner a Guerrero, estoy cansado, jefe, puedes poner a Guerrero, pero si no tienes quien le dé el pase, no va a pasar nada. Necesitas buenos generales o capitanes de guerra, y ustedes lo son. Ustedes tienen que llevar y tienen que crear y hacer bien las cosas. Chicos, voy a volver a compartir el link, ¿sí? Se va a volver a apagar, voy a compartir el link nuevamente. Disculpen que esté pasando esto en la primera clase. Voy a solucionarlo esto para la próxima sesión, no va a pasar eso, no se preocupen. No crean que uso Zoom gratuito, por favor, no, imposible. Siempre he usado, bueno, ustedes saben, siempre he usado el Zoom normal, pero justo ahora se le dio por tener ese inconveniente. De paso que voy a aprovechar para hacer un pequeño break de 5 minutos. Les dije que sumen siempre su tiempo para después de las 9 de la noche, nos vamos a pasar la hora, ya que nos hemos demorado respondiendo preguntas, lo cual está bien. Por favor, hagan todas las preguntas que quieran. Yo no tengo problemas en quedarme hasta la medianoche. Tal vez tú sí, pero yo no. Yo estoy dispuesto a responder todo lo que sea necesario. Bien, entonces, que se corte, comparto el link nuevamente, ¿ok? Que se corte, que se corte. Comparto el link, ¿ya? Recuerden que hoy día hay mata gente. Comparto el link. Va a haber, desde que se corta, va a haber 5 minutos de break. Y comparto el link, ¿ok? Desde que se corta, 5 minutos de break y comparto el link. Bien, entonces, habíamos, retomando el tema, vamos a compartir aquí pantalla rápidamente. Estábamos hablando de la diferencia entre un proyecto y una operación, ¿ok? Las operaciones no tienen por qué tener fin, ¿ok? Las operaciones al no tener fin no tienen por qué ser únicas, ¿bien? Y las operaciones, como no tienen fin y no tienen por qué ser únicas, técnicamente hablando, pueden hacerse para siempre. O sea, para siempre en el sentido simbólico, ¿no? Obviamente, no nos vamos a hablar desde el punto filosófico, tiempo, etcétera, ¿no? O sea, pero literalmente, cuando tú creas un producto, buscas que dure la mayor cantidad de tiempo. Buscas que sea vendible, recuperable. Bien, con esto doy paso al break. Son 8:26, 8:27 más 5, 8:32. 8:32 volvemos. Bien, en punto, chicos, ¿ah? 8:32, 8:30 estoy compartiendo el link. 8:32 volvemos. Vayan a descansar. Bueno, vayan al baño, traigan su cafecito y continuamos con la linda clase Seminario 1. Un besito para todos. Nos vemos 8:32.